Bueno, mi nombre es Iván, estudio Ciencias Económicas en la Universidad Católica y en este video hablaré de las conclusiones que se pueden obtener en materia de política económica de acuerdo a las posturas de la dictadura cívico-militar en Argentina durante los años de 1976 y 1983 cuando la dictadura deja el poder. Trataremos el contexto previo al golpe de Estado, las fuertes tensiones sociales que premeditaban el accionar militar en aquella época en la Argentina. Seguidamente se tratarán las posturas en materia de política económica desde un enfoque de política fiscal, política monetaria y política cambiaria durante la dictadura para finalmente concluir con las difíciles consecuencias que dejó este proceso en la historia del país del Cono Sur. Para analizar las razones del golpe se hace necesario observar los antecedentes históricos. Entre ellos hay que señalar que hacia mediados de la década del 50 los trabajadores argentinos habían podido desarrollar con vigor su unidad y organización, cuestión que les permite enfrentar cualquier posibilidad de ajuste de la economía que se orientara a degradar sus salarios y sus condiciones laborales. Si bien el peronismo había permeado el proceso social en Argentina, como gobierno populista sus políticas eran de corte asistencialista, no estaba de más mencionar que los Montoneros, un grupo de juventudes marxistas que luego se alzaría en armas, tuviera cierta simpatía hacia el gobierno de Perón, aunque este nunca se clasificó como un marxista o comunista, y hasta es más, tenían amplias divergencias ideológicas. Si bien, a principios de los 70 había un contexto mundial en crisis, un cambio económico que estaba sucediéndose como cuenta de la crisis del dólar y la crisis petrolera. Entonces, había un plan que se estaba ejecutando para cada región. Para Sudamérica se diseñó el Plan Cóndor, que en líneas generales consistió en la coordinación de acciones comandadas por las cúpulas militares de los países del Cono Sur con la complicidad de los sectores de política, de la economía y de la justicia para instalar en la región un plan económico neoliberal, con el desmantelamiento de los estados como articuladores de la vida pública y el desarrollo económico, implicando un fuerte endeudamiento externo. Y esto en concordancia a la doctrina de seguridad nacional que desarrollaba el gobierno estadounidense en su objetivo de eliminar cualquier vestigio socialista o comunista, ya que no era congruente con sus intereses transnacionales. En la Argentina, en concordancia con todos estos sucesos o contexto internacional, muere el presidente Juan Domingo Perón y asume el gobierno su esposa y vicepresidenta María Estela Martínez de Perón, a quien le tocó transitar por este tiempo siendo protagonista de situaciones verdaderamente contradictorias que hasta hoy en día siguen en debate. Las tensiones al interior del gobierno de Perón, perdón, de Isabel Martínez de Perón. Visto a la luz de los resultados y sin considerar el grado de incidencia de cada uno, la crisis del petróleo, la intervención de la CIA y la posición ideológica del gobierno, las luchas encaradas por los sectores juveniles, el pase a la clandestinidad de Montoneros o la influencia de López Rega, su ministro de Bienestar o la capacidad de gobernar de la presidenta, el camino a la dictadura se tornó irreversible. Así, por un lado, se generaron planes represivos de nuevo tipo, con la constitución de la AAA, de la mano de López Rega, un grupo paramilitar que se denominó Alianza Argentina Anticomunista, que actuaron a manera de experimentación de las acciones militares que se vendrían, pues el momento de inestabilidad política que generó la toma de la presidencia por parte de Isabel de Perón desembocó en una alta represión a las facciones opositoras, acompañadas de un proceso de convencimiento hacia los sectores dominantes y el ajuste de la economía llevado adelante por el ministro promovido por el propio López Rega, Celestino Rodrigo. Así, el denominado Rodrigazo afectó a los sectores populares, y sus argumentos se basaron en reducir el déficit público, aumentar la productividad de las empresas a través de la devaluación de la moneda y así incrementar sus tasas de ganancia. Pero mucho se discute en medio de todas estas reformas políticas, pues en últimas lo que se logró fue reducir el poder de los sindicatos, lo que implicó grandes movilizaciones a nivel nacional. En dicho caso, la propia presidenta desautorizó a su propio ministro, al permitir el aumento de los salarios, lo que produjo la renuncia del funcionario y el nombramiento en su reemplazo de Antonio Cafiero. Al agravarse la crisis política y económica, Martínez de Perón pidió licencia por razones de salud en septiembre de 1975, lo que originó el nombramiento del presidente provisional del Senado, Italo Luder, para ejercer la presidencia del país en ese tiempo. Y debido al desarrollo de inestabilidad, se ejecuta un ataque por parte de la organización de Montoneros a un corregimiento de Formosa. Luder firmó 3 decretos, por los cuales ordenaba aniquilar el accionar de elementos subversivos, dando continuidad al ejercicio de la represión militar, que claramente posteriormente se agravaría. Y aunque varios sectores propugnaban por el retiro definitivo de Isabel, esta retornó de su licencia
y se hizo a cargo tras de la presidencia. Vale señalar algunas de las medidas del gobierno que estableció María Estela Martínez de Perón, que afectaron directamente los intereses de los sectores económicamente poderosos, tanto nacionales como transnacionales, que claramente luego promovieron el golpe. Dictó las leyes de contrato de trabajo, de nacionalización de las bocas de expendio de combustible y de los derivados de los hidrocarburos, lo que en definitiva hablaba claramente de la postura ideológica del gobierno. Entonces, todo este proceso de tensión política desembocó en el golpe de Estado, que se denominó como proceso de reorganización nacional, o el proceso que gobernó la Argentina desde el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983. El poder fue ocupado por una junta militar integrada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas argentinas. La primera junta militar estuvo integrada por Jorge Rafael Videla, del Ejército, Emilio Eduardo Macera, de la Armada, y Orlando Ramón Agosti, de la Fuerza Aérea, sucediéndose así cuatro juntas militares durante este periodo, y es considerada la dictadura más sangrienta de la historia de la Argentina. Testimonios que retratan el gobierno de facto. Jorge Rafael Videla, eh, José Alfredo Martínez de Hoz, Emilio Macera y la Sociedad Rural de Argentina, Leopoldo Fortunato Galtieri y finalmente Nelson Rockefeller, que en la foto se va a la izquierda. Listo, para entrar en materia, la política económica. La principal tarea de la dictadura fue inaugurar los 30 años de predominio del modelo neoliberal en el país. Hasta entonces, Argentina tenía a mediados de los 70 claramente un aparato industrial con deficiencias y problemas, pero de dimensiones respetables, ciertos niveles de protección y tasas reguladas de interés, un sistema financiero bastante controlado, y a pesar de diversas crisis en la balanza de pagos y procesos inflacionarios, habían unas tasas de crecimiento relativamente buenas. Todo esto se destruyó. Se promovió la desregulación financiera, la apertura indiscriminada de la economía que afectó a la balanza comercial y, en últimas, un proceso de desindustrialización y reprimarización de la economía, y se estableció un sistema de preconvertibilidad llamado la tablita cambiaria. En sus primeras palabras como ministro, Martínez de Hoz definió claramente los dos principios rectores de su política económica: hay que eliminar la excesiva e irracional intervención del Estado en la economía y reemplazar el sistema de economía cerrado por otra de abierta. Entre otras cosas, las transformaciones llevadas adelante en esos años incluyeron una distribución creciente regresiva de los ingresos, una amplia apertura económica y un endeudamiento externo y sostenible, y finalmente la financiarización de la economía. Esto quiere decir que el mercado a partir de ahora es quien asignará eficientemente los recursos basando la inserción internacional de Argentina según las ventajas comparativas. Esto quiere decir que el país debía especializarse en lo que era más productivo, la producción de granos. Volver a ser el granadero del mundo. Este modelo económico que tanto añoraban las clases terratenientes y que tantas ganancias le había dado, pero dejaba fuera de los beneficios a millones de personas. Las primeras medidas aplicadas por el ministro fueron intervenir los sindicatos, congelar los salarios por 3 meses, aumentar las tarifas de los servicios públicos en más del 100% y derogar 25 artículos de la ley del contrato de trabajo. Y finalmente eliminar los subsidios a las exportaciones y los aranceles a las importaciones. Ambas medidas afectaron fuertemente a la industria local. Y una vez aplicadas las medidas para sentar las bases del nuevo modelo económico, era necesario aplicar reformas estructurales: la derogación de la ley de inversiones extranjeras, la reforma al sistema financiero, que venían de camino. Ambas medidas permitieron el ingreso irrestricto de capitales extranjeros, tanto financieros como multinacionales, desplazando a los capitales locales. En últimas, el salario real de los trabajadores disminuyó un 40%. Sobre el ingreso total cayó un 30%, se elevó de 6 a 18 horas la jornada laboral que necesitaba un obrero para pagar la canasta familiar. El Producto Bruto Interno disminuyó 3% y comenzaba a aumentar la deuda externa. La inflación se encontraba en 400% anual y aumentó desmedidamente la emisión monetaria. La inversión cayó, entre otros efectos, y como contraparte los salarios de los militares aumentaron en 120% y el precio del ganado en pie lo hizo un 722%, esto último mostrando el viraje que estaba dando la economía hacia la reprimarización, de acuerdo a los intereses que promovieron el golpe. Según los datos
presentes en el libro Historia Económica y Política y Social de la Argentina, de Mario Rapaport, la deuda externa había pasado de unos 7.000 millones a unos 44.000 millones de dólares, pasando del 18% del PBI al 60%. La nacionalización de la deuda privada fue uno de los eh, perdón, hitos económicos en esta época. Justamente la persona que firmó el decreto de nacionalización de la deuda privada fue el presidente del Banco Central, Domingo Cavallo. El crecimiento PBI promedio durante el periodo de 1976 y 1983 fue 0,6%, con un crecimiento acumulado de no más de 3%. La inflación promedio para los 8 años fue alrededor del 200% anual, aunque con amplios picos. La industria fue una de las más afectadas, si bien el agro fue uno de los más privilegiados, y la financiarización de la economía. Frente a la política fiscal, a diferencia de lo que pregonaban las políticas liberales, el déficit fiscal promedio fue de 17% anual en relación al PBI. Y la caída de la participación del ingreso de los trabajadores en el ingreso total pasó del 47% al 28% durante toda esta época. El aumento de la presión tributaria sobre el agro sería consecuencia de un Estado que no está dispuesto a reducir sus gastos sino a cubrirlos con más y mayores impuestos. La impotencia de vencer un proceso inflacionario el cual alienta al mismo Estado con la emisión monetaria. Y el Estado da el peor ejemplo al extraer fondos a la actividad privada, pero inutilizándolo en un aparato estatal ineficiente. Y aquí en esta gráfica se observan cómo se incrementaron los impuestos abruptamente durante la época de la dictadura. Aquí en este pico se ve ampliamente cómo fueron los impuestos netos sobre los productos, que pasaron de este punto a este punto en medio de la dictadura. Frente a la política monetaria, el paso más importante fue dado en junio de 1977, cuando se implementó la llamada reforma financiera, por la que se liberalizaron las tasas de interés de la banca comercial. Se eliminó la mayor parte de los créditos subsidiados. Claramente no habían créditos subsidiados, solo que el gobierno obligaba a que las empresas o las entidades financieras que otorgaban créditos fueran a tasas muy bajas, cercanas al 0%. Por tanto, se consideraban subsidiados. Esto implicó también una fuerte devaluación de la moneda y el retorno de procesos inflacionarios, con la inmensa carga del endeudamiento externo que pasó de 8.000 millones de dólares a 45.000 millones, como bien mencionaba ahorita. Esto es el tema de la nacionalización de la deuda. Por ejemplo, las empresas públicas con el objeto de sostener una política económica eran obligadas a endeudarse para obtener divisas que quedaban en el Banco Central para luego ser volcadas al mercado de cambios Como contrapartida, empresas de significativa importancia y bancos privados endeudados con el exterior socializando costos comprometieron todavía más los fondos públicos con el servicio de la deuda externa a través de la instrumentación del régimen de seguros de cambio. Es decir, que las empresas privadas tenían seguros de deuda privada que eran otorgados por dineros del sector público. Estas son las tasas de interés de la inflación, en donde se observa cómo se redujeron abruptamente las tasas de interés durante esta época, pero tuvo que ser necesario un reajuste o un incremento ampliamente. Son las tasas de interés internacional, es decir, que la tasa de interés local era mucho más amplia, y los procesos inflacionarios, que en 1984 registraron uno de sus picos también, justo después de que el gobierno había dejado el poder, la dictadura, perdón. Este es uno de los procesos históricos que explica eh, cómo fue el desarrollo de las políticas o los de desarrollo económico en la Argentina. Esta es la más importante, en donde habla de la vuelta a un régimen de acumulación hacia afuera, pero esta vez con predominancia del sector financiero. Se inicia con un golpe militar. Las primeras reformas fueron impuestas a través del terrorismo de Estado y la persecución política. Política cambiaria. Los empresarios argentinos se habían acostumbrado a créditos con tasas inferiores a la inflación. Esto en la práctica era un regalo o un subsidio. El encarecimiento de la tasa de interés impactó de manera directa a la industria, que bajó abruptamente la producción hasta que en 1978 hubo recesión. Para evitar la pérdida de la competitividad empresaria, el ministro inventó la tristemente célebre tablita cambiaria, que fue ni más ni menos que una devaluación programada y gradual conocida también como crawling peg. Las consecuencias de la tablita. Presentando este panorama, las consecuencias de la penosa tablita cambiaria fueron tremendas. Los capitales extranjeros comenzaron a ingresar en dólares.
compraban pesos y se colocaban en tasas de interés superiores a la inflación y más altas que la devaluación. Al poco tiempo, compraban muchos más dólares de los que habían ingresado y se fugaban con los verdes afuera del país. Había nacido la famosa bicicleta financiera, que coexistió con el atraso cambiario. Esto dio como resultado un fenómeno al que los economistas llamaron plata dulce. Por entonces, el sistema bancario había reformado y se permitía libertad de tasas. Se mantenía la garantía de los depósitos de plazo fijo a cargo del Banco Central. Lo que sucedió fue una debacle financiera y el país no pudo controlar el déficit. En 1981, Martínez de Oz abandonó la tablita y devaluó poco después de dejar el cargo que terminaba justo a la presidencia de Jorge Rafael Videla. El nuevo presidente militar golpista que asumió fue Romero Viola, quien nombró como ministro de Economía a Lorenzo Sigaud. La herencia era imposible. Debieron enfrentar a los mercados que estaban convencidos de que la devaluación seguiría. El ministro lanzó su frase tristemente recordada: el que apuesta el dólar pierde. Se desató una escalada hasta entonces inédita de devaluaciones seguidas por inflación. Consecuencias de la dictadura. El incremento de la pobreza fue otro de los resultados sociales de las políticas económicas aplicadas. El porcentaje de hogares pobres sobre el total pasó de 2,6% en el 74 a 25,3% en el 83, y la desocupación se triplicó, pasando del 3% al 9%. La dictadura argentina en cifras: 2.818 días los que duró la dictadura, cero los días que tardó la Junta Militar en instalar de facto la pena de muerte bajo la Ley 21264, conocida como Ley de Represión al Sabotaje. 110 la cantidad de millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional prestó en su primer crédito a los militares pocos días después del golpe, es decir, deuda. 6 cantidad por la que la dictadura multiplicó la deuda externa argentina de 7.000 millones de dólares en 1976 a 42.000 o 45.000, decía el libro de anteriormente citado, en 1982, y 433,7% la inflación con la que el régimen ultraderechista cerró su último año en 1983.